vino con expectativas. ¿Qué necesita de Dios hoy? Todos los que hablan nuevas lenguas, que fueron bautizados, levanten su mano, los que están bautizados. Ok. Y los que no están bautizados, levanten su mano, los que no han recibido bautismo. Muy bien. Usted sabe que es una promesa de Dios para todo aquel que el Señor nuestro Dios llamare. Y hay personas que no conocen la persona del Espíritu Santo, por eso no lo anhelan. Tenemos idea que Dios son diferentes y bueno, no son lo mismo. La doctrina de Dios es única. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es la doctrina. En Él no hay diferencia alguna. Es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Padre es aquel que anhela la bendición grande de tener muchos hijos en el cielo. Allí en los cielos hay buena voluntad plena conforme al plan de Dios. Enseña en la oración nuestra cuando oramos, digamos así, sea tu voluntad como en los cielos, aquí en la tierra. En el cielo la voluntad de Dios es excelente. Y anhela a Dios que su iglesia aquí en la tierra, a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, como actor de esta obra maravillosa de salvación, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vive. Y el Espíritu Santo está con nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Es si esta casa no es suya para hacer lo que quiere, Él la compró, Él habita. Y Él quiere que en esta casa le demos el lugar que le corresponde, honrarlo. En la santificación que Dios nos dio, seamos santos como Dios es santo. No hay vuelta, amado. Para que podamos hacer la voluntad del Señor, tenemos que tener el Espíritu Santo que vino a guiarnos. No es opcional. No es cuestión de hablar lengua solamente. Es una señal, una evidencia. Lo que necesita el hombre y la mujer es, guiados por Dios, que haya fruto. El fruto del Espíritu. Árbol de Dios. Buen fruto. Así que en esta preciosa noche yo quiero compartir unos textos porque estamos recordando Pentecostés. Ahora, Pentecostés tiene que ser todos los días. No es un día en especial, todos los días, en cualquier momento Dios puede bautizarnos, si usted quiere. Él dice recibir el Espíritu Santo y hay personas que no quieren porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, viene para guiarnos, para moldear a Cristo en nosotros, para que esa manifestación de gloria esté en usted y en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no hago lo que quiero, sino lo que Él desea que haga, la buena voluntad de Dios, honrarlo a Dios, exaltarlo, glorificarlo. Porque hay un plan de Dios en nuestras vidas. Usted nació con un propósito. No le falle a Dios. No sea usted el que evita que Dios cumpla su propósito en su vida. Porque nada puede impedir el plan de Dios en nuestra vida si usted entrega su vida realmente a las manos del Señor. No hay diablo que quiera poder robarnos nada. En Dios somos más que vencedores. El libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Quiero leer un texto conocido al máximo. Hechos 1:8. La palabra del Señor dice, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Leemos una vez más. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice el Señor nuestro Dios. Padre, he leído este texto y has puesto palabra en mi corazón y en mi boca. Sea tu palabra y seas tú, Dios mío, abriéndonos el entendimiento y podamos ser entendidos de lo que nos dices. Danos sabiduría, danos conocimiento, ciencia, lo necesario conforme tú sabes que necesitamos, porque somos dependientes de ti.
Tú no dependes de nosotros, pero nosotros sí dependemos de ti. Quiero decirte, Dios, te necesito, te necesitamos, somos tu iglesia. Tú nos compraste a precio de sangre. Tú edificas tu iglesia, no es el hombre, eres tú, Señor. Tu iglesia es gloriosa por tu causa, sin mancha, sin arruga, una iglesia santa, majestuosa. Por eso, Dios, estamos aquí en esta hora rogando un Pentecostés, no solamente para aquellos que un día lo recibieron como diciendo, ya está, necesitamos renuevo. La persecución es un hecho genuino y real, y cuando eso aconteció, los tuyos, Dios, oraron delante de ti y te pidieron de nuevo y valor para predicar el Evangelio en el nombre santo de Jesucristo, tu Hijo amado, mientras tú extiendes tu mano y operas prodigios, milagros y maravillas. Tu promesa está, estas señales seguirán a los que creen. Y tu iglesia no tiene que meramente leer, sino ejecutar conforme tú especificas en la palabra, porque seríamos negligentes y estaremos en pecado si no hacemos lo que Él dice que debe hacer su iglesia. Su iglesia es conforme a la palabra, y nos diste la gracia de tu presencia, Espíritu Santo amado, para que podamos ser más que vencedores. Prometemos por siempre darte solamente a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén, amén y amén. Damos un fuerte aplauso al Señor y a su nombre. Muy bien, tome asiento, mi amado, y tenga su Biblia a mano. Usted sabe que desde la antigüedad, cuando Dios conformó ley, puso a todos bajo condenación, ¿verdad? ¿Había ley? Sí. En aquel tiempo, conforme la ley y conforme estaban los que conocían las Escrituras, los profetas, ¿podía alguno ser salvo por la ley? No. Pero Dios siempre tiene el plan, no el hombre. En la condición que estaba el hombre, solamente una vez al año se juntaban, llevaban animales inocentes, los mataban, tiraban sangre, recordaban los pecados, pero no cambiaban. Vivían igual. Cuando leemos en Isaías, en los primeros capítulos, había una acción de Dios en la fiesta, que muchas fiestas tenía Dios para su pueblo. Dios es un Dios de felicidad, de gozo. Pero hacían tantas fiestas, amado hermano, y bueno, presentaban todas esas fiestas y seguramente cánticos y demás, y Dios dijo, me tienen hastiados. ¡Ay! Lo hacemos para vos, no lo hacen para mí. Es un ritual. Porque el cambio que Dios necesita es el cambio suyo y mío. Porque así como estábamos perdidos en naturaleza pecaminosa, nacemos en pecado, pensábamos cosas malas, hacíamos cosas malas, no sabíamos amar, egoístas, y bueno, todas estas cuestiones que tiene el hombre en su naturaleza. Lo que cambia al ser humano es el encuentro con Jesús, no que voy a tal iglesia o estoy en tal lugar. Usted tiene que estar en Cristo y Cristo en usted. De modo, si eso acontece, nueva criatura somos. Todas son hechas nuevas. ¿Quién lo hace? ¿Usted y yo? Lo hace Dios. Porque Dios vive, no es ídolo. Entonces, cuando leí acerca de esto, digo, qué interesante que estando el Señor los enviaba a que prediquen el Evangelio, ¿verdad? Y se predicara el Evangelio. Pero cuando estaba mirando acerca del bautismo y lo que aconteció, ya no era solamente predicar, sino iban a ser testigos. Porque nadie puede hablar de lo que no conoce. A veces podemos estar en la iglesia y juzgar a uno y a otro, hasta juzgar ministerio, por decir, porque no tenemos conocimiento de Dios. Y menos del Espíritu Santo, que es Dios también.
Porque había un cambio. Jesús, conforme los preparó, llegó el tiempo en que los convocó, donde dijo que los iba a convocar y les dio mandamiento y fue ascendido. Volvió al lugar de donde vino y nos dejó simplemente el mensaje que miráis. Digo, qué tremendo dos cosas en la resurrección, de tantas otras. No digo, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Así él vive. Y hay gente que sigue pensando que Jesús es un poco de historieta, no de historia. No puede ser que todas estas cosas que dice aquí, que son tan sobrenaturales, ustedes le crean. Porque piensan que estamos locos. Pero cuando usted tiene un encuentro real con Él, usted tiene la experiencia y pasa de muerte a vida, tiene vida novedosa, vida nueva. Su corazón fue cambiado, está dócil, su mente fue renovada. Usted aprende a amar. Por eso no está diciendo algo tan simple, si es verdad que pasó. Así como yo os amé, tenéis que amar. Así como yo os perdoné, tenéis que perdonar. Usted tuvo esa experiencia. Porque si no tuvo esa experiencia no puede anunciar ni ser testigo fiel. Porque miente. Y si usted tiene esa experiencia y no lo anuncia, se avergüenza del Evangelio, está en pecado. Ay, 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 qué Pentecostés. No, yo quiero, amado hermano, meditar, porque yo necesito salud en el orden espiritual. Yo quiero ser salvo. Y la vida que tengo, vida eterna, no quiero perderla. Yo estoy esperando que Él vuelva. Y si Él viene en este tiempo, quiero encontrarme en la condición que Él demanda, en santidad. Y si duermo en Cristo, que haya alcanzado un final dichoso. Porque es la entrada a la eternidad. La muerte no es un lugar tan terrible como no se muere uno. Y bueno, muere de muchas maneras, porque en la antigüedad, cuando morían algunos de los cristianos, se lo comían los leones, algunos los prendían fuego. Hay gente que moría ahogado y entonces eso no resucitan. Se lo comió un león. ¿Qué quedó? No quedó nada del cuerpo. Pero el espíritu y el alma no se lo comió el león. El león come carne. Entonces queremos acomodar el mensaje a mi pensamiento y yo tengo que permitir que Dios, en la persona del Espíritu Santo, me dé revelación y confirmación, porque el poder que tengo es para ser testigo fiel donde quiera que voy. Y cuando usted hace un compromiso con Dios, no es por un rato, por 4 días, si no me gusta voy cambiando de lugar y voy para acá y voy para allá, eso no salva. El enfermo no cambia su estado de salud porque cambió de cama y lo llevan de un hospital a otro. No. Usted tiene que meditar siempre en la palabra, si lo que Dios dice es verdad, y cuando usted se mira en la palabra, Dios no lo está condenando, lo quiere librar de condenación, le está diciendo que tiene que hacer, tiene que arrepentirse si está en pecado y dejar de hacer lo que hacía. Porque algunos son prácticos para presentarse con lágrimas y sigue viviendo la misma vida. Son lágrimas que no tienen valor. Pero cuando el corazón está contrito y humillado, las lágrimas no caen en tierra. Hay una redoma que tiene Dios guardada y también la oración de los santos. Entonces digo, Señor, ¿cómo es este asunto? Bueno, leo un poco. Entonces veo un poquito adelante. Notamos ese primer mandamiento de Pedro cuando fue la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya no predicaba él, anunciando el tercer reino. Ahora es parte del reino y conoce al Rey. ¿Cuánto conocemos al Rey de Gloria? ¿Lo ama usted? ¿Y por qué lo ama? Porque Él me amó primero. ¿Tiene fe? Es real y es fiel y verdadero. ¿Tiene esperanza? ¿Cuál es la esperanza que tiene? Sacársela grande. Es que la empresa le funcione bien, le aumenten el sueldo. Eso no salva.
Cristo salva. Entonces cuando comienza uno a meditar, digamos, ahí estaba Pedro y este Pedro transformado. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos bastante transformados? Porque la medida es Cristo. El Espíritu Santo viene a nosotros y habita en nosotros para formar a Cristo. Para que usted desaparezca, usted es problema. Ya no vivo yo. Si usted vive conforme era, usted está en el mundo y ama el mundo más que a Dios. Y está más preocupado para que el mundo le admire y no que Dios le admire, porque no estamos para agradar al mundo, sino para hacer la voluntad de Dios. Y si usted no tiene ese poder para ser un testigo fiel, usted está dispuesto, como dice la palabra, ¿alguno quiere venir por de mí? No le está obligando, ¿venir conmigo? No. ¿Alguno quiere venir? Amén, amén, amén. Toma tu cruz. Tenés que negarte vos mismo, no son nada. Es mi plan. Pero en mí y yo en ti, hay un plan mío en ti. Y en el mundo tendréis. Aleluya. Y después oramos que no me pase esto, que no me pase el otro. Y a veces digo, Señor, no sé, porque acá los que en un momento hasta gritaron delante de ti, sálvanos que perezca, te conocieron en una dimensión diferente que los demás que no estuvieron no te conocieron. ¿Usted quiere conocerlo a Dios? ¿Usted quiere tener paciencia? Quizás en algún tiempo, cuando usted recién conoció al Señor, le decía, dame paciencia, Señor, dame paciencia. ¿Y cuándo voy a tener paciencia? ¿En medio de qué? Pacientemente. ¿Cuándo se termina esto? Gozo. Porque tengo fe en el autor y consumador de la fe. Y tengo esperanza, porque así como un día se vino del cielo a la tierra y se hizo hombre y pagó el precio, volverá en gloria a buscar los santos para llevarnos al cielo y a estar siempre con Él. Son cuestiones locas, porque usted está más acostumbrado humanamente porque vemos que es esto, que es lo otro, pero no hay gloria tan grande. La majestuosidad que representa que Dios me llamó para ser su hijo, coheredero con Cristo, habitante del cielo, y no voy ahí de siervo, no, como hijo del Dios Altísimo. Hijo. El hijo permanece siempre en la casa. Entonces, cuando terminó ese mensaje, Pedro y demás, no tuvo que hacer llamado, nada por el estilo. Varones, ¿qué tengo que hacer? Arrepiéntanse. ¿Y cuál es el mensaje que dice Jesús? Tenemos que anunciar como iglesia. Arrepentimiento. ¿Y para qué? Para perdón de pecado. ¿Y cómo va a saber la gente de qué tengo que arrepentirme? Lo que dice Dios que es pecado. Queremos acomodar y queremos un tiempo tan moderno, acomodar que el mensaje no sea fuerte, que esto no sea de esta manera, sea lo otro. Si Jesús lo puso y Él es el Dios de amor, y cuando dice, y usted cuando le dicen que está en esa condición, y el que es santo, santo y majestuoso, le dice es pecado de muerte, usted puede decidir si quiere morirse de esa manera, no le hace caso. Y si usted escucha y el corazón suyo es dócil, o está dispuesto a valorar lo que Dios le está diciendo, usted obtendrá perdón de pecados y novedad de vida. Se acabó la desesperanza, ahora tengo esperanza. No tengo que confiar en nadie, ahora tengo fe, porque Jesucristo es fiel y verdadero, nunca jamás miente. Él es el camino, es la verdad y es la vida, y está con nosotros aquí en esta tarde para bendecirnos en toda bendición a aquel que le cree. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, aleluya, y a su nombre, y a su nombre. Bueno, usted sabe también, amado hermano, avanzamos un poco en el poder. En el templo de Hermosa, usted conoce esa historia, ¿verdad?
preciosa. Pero resulta que ellos lo hicieron, un milagro grande del Señor. El cojo no fue más cojo, no estaba tirado ahí al costado de la entrada, estaba cantando adentro, saltando y gritando y dando testimonio del poder de Dios. Y estos varones que le dijeron, no tengo nada de lo que pide acá y lo que te dan todo lo que viene, entran y salen, un día te tiran un billete, te tiran una moneda y otro día chiflando entran sin verte. Y estos dos venían nuevitos, por ahí dijo, esto deben tener ahora, ¿eh? Y a veces la necesidad hace que el hombre ponga ciertas expresiones con mayor dolor. Y mire que en la espera que tenía del mundo y de los religiosos, cuando le dijo, no tengo plata ni oro, no, pero lo que tengo te doy. Palabra y un toque. Y aquel que era cojo dejó de ser cojo por el poder de Dios, porque eran dos hombres de fe. Venían a la hora de la oración y cambió ese día y figura el templo aquí por causa de Dios y de dos hombres que en la puerta de ese templo que entraban y salían, salían y entraban y tiraban una limosna pensando que eran salvos por lo bueno que hacían. Resulta que el que era imposible, ni al templo lo entraban, entró solo, saltando y gritando. Nunca había caminado y estaba alabando al Dios viviente. Amado hermano, qué lindo es cuando vemos la mano del Señor. No que el hombre hace milagros, que aquel otro tiene milagros para hacer. No, el Señor opera milagros, pero usted y yo tenemos que predicar el Evangelio y darle por siempre la gloria, la honra y la alabanza a Jesucristo, aquel que vive por los siglos de los siglos y opera prodigios, milagros y maravillas hoy. Pero sabe que en un momento tuvieron que charlar con esa gente. Y un texto que le tomo, le estaba diciendo en un momento, en el capítulo 4, verso 12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando usted, amado, recibió la salvación de Dios, ¿qué nombre invocó? ¿A quién recibió como Señor? ¿Ah? ¿Y quién es su Salvador? Que sí, Señor y Salvador es Jesús. ¿Cuántos somos parte de ese reino? Jesús es el Rey. Estamos completos. Y nos narra la Escritura, cuando estamos entendiendo que somos parte de un reino que es inconmovible, tengo seguridad plena porque Dios es fiel. Con gratitud. ¿Usted tiene gratitud con Dios, por eso vino? ¿O viene a quejarse delante de Dios y que hay cosas que no le salen? Que no me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta lo otro. Usted tiene que amar a Dios y pensar en Dios. Él pagó el precio de su salvación. El precio que pagó por usted lo pagó por mí. Él no dice te vale más, te vale menos. No, no. Precio de sangre. De pura gracia. Quizá algunos lo compramos a 20 pesos, aquel 15, y a no, ni para regalo que Él me amó. Él le amó a usted. Y si quizás está por vez primera y aquí, como escuchamos hoy también, porque hay palabras siempre, a veces la gente no valora, descarta, juzga, condena, sin conocerle. A veces el racismo por el color, a veces por la posición social y por esto y por de continuo el pensamiento para el mal. Y hablando de todas estas cosas, verso 18, después usted lo lee tranquilo en casa, seguramente lo escuchó muchas veces, dice, llamándolos, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de... Usted hable de lo que quiera. San la Muerte, San Rodecindo, el Gaucho Gil, la Madre María, qué sé yo. Pero Jesús no.
Los demás son ídolos, inventos del mundo, del diablo y de la gente. Hacen un Dios de lo que da la gana. Pero el Dios nuestro es Dios. No hay otro. Es aquel que creó el universo, de lo que no se veía, hizo todo lo que se ve. La palabra poderosa sustenta lo que Él creó, amado. Y a usted y a mí, su muñeco, a imagen y semejanza. Lo preparó, tomó el polvo, le puso agua, hizo barro, hizo muñequito, sopló en su nariz hálito de vida, fue un ser viviente. Y Él viene por nosotros. Y dice, aún la creación toda está a la espera de la manifestación de los hijos de Dios, porque el mundo está destruyendo el mundo. Es donde estamos viviendo, esos mismos están destruyendo el mundo, deforestan los lugares que no tienen que hacerlo, contaminan las aguas, por el oro que tiran veneno y muere la gente y se mueren los animales y destruyen los caminos. Ese es el hombre. La droga, el alcohol, trata de blanca, la venta de gente, de niños, de mujeres, de hombres. La corrupción es tan grande, la inmoralidad es tan grande, amado, que realmente digo, Dios, cuánto dolor debe tener en su corazón y cuánta confianza deposita en usted y en mí que nos llama para ser su iglesia. Entonces, cuando ellos llenos de Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no viene para hablar en lengua, es una evidencia, una señal. Es una entrega total a Jesús. Ya no vivo yo. Y si vive usted y usted es legado al mundo, difícil que le sea fiel a Dios. Porque de lo que el hombre quiere en su condición natural, el mundo se lo ofrece, el diablo se lo puede dar. Lo que el diablo nunca jamás puede dar es el perdón de pecado, ni vida eterna, ni amor. Así que no busquen la brujería, el hechicero, el fetichismo y lo que el mundo ofrece, los deseos de la carne, satisfecho, el gran nombre en este mundo, el gran empresario, el gran profesional, amado. Eso no salva tampoco. Quiera Dios que haya muchos hombres de Dios y mujeres de Dios que sean buenos profesionales y toda la capacidad que tienen sea de bendición. Como tantos hombres van surgiendo, pero aún eso puede ser un buen hombre en ese aspecto, pero quizá no sea salvo. Porque la salvación hay que invocar el nombre de Jesús y aceptar los lineamientos de Dios por la palabra y vivir en la santidad que Él nos otorga, no media santidad, medio santo. No existe para el cielo eso. Entonces volví a leer y dice, cuando le intimaron de estas cosas, el verso 19 dice, más Pedro y Juan, otra vez Pedro y Juan, lleno de Espíritu Santo, ¿verdad? Estaban. Respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y el 20, márquelo en su Biblia, si aún no lo marcó, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Testigo. Usted puede contar el encuentro con Cristo cambia al pecador. ¿Cuántos somos ex pecadores? ¿Cuándo cambió? ¿Cuando hizo un curso? ¿Cuando se recibe en la facultad? ¿Tiene la gran empresa? ¿Lo cambia? No. ¿Cuándo usted encontró paz y cuánto empezó a conocer a Dios? Porque Dios está interviniendo. La obra que hace el Dios nuestro es una obra planificada, porque es la misma doctrina, el mismo amor, el mismo poder. No estamos esperando que el Padre, dice alguno, hace una cosa, somos solo Jesús, somos testigos de Él. No me enseña eso la palabra. Y la revelación, para que usted le conozca, es por el Espíritu hoy en día.
Pero la iglesia tiene el mandato de que podamos dar testimonio de Él y prediquemos el Evangelio sin avergonzarnos, porque está diciendo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y si usted, amado, tiene vergüenza del Evangelio, me advierte en la palabra que si usted lo niega, cuando Él venga en gloria, no le conoce. ¿Qué quiere hacer? ¿Se contenta con religión? ¿Con un ratito para el Señor y piensa que ya estoy dándole demasiado a Él? Será importante que Él me llamó para una tarea específica y el Espíritu Santo que envió, que yo anhelo recibir y usted recibe, es el que reparte dones. Y en un momento Dios, viéndole su andar cotidiano, le puede dar ministerio. Y eso no es para vanagloria, eso es para servicio, no para servirse, para servicio, para preparar a la iglesia para la obra del ministerio. Dios quiere una iglesia fortalecida. Y Dios nos está llamando y está diciendo, este es para aquel lado, porque lo que Dios está esperando no es esta gente tan intelectual que quieren cambiar. Yo a veces me sorprendo, amado hermano, y veo casi hablando en algunos aspectos, algunos de tanta teología y tanto saben, confunden a la gente. Hay experiencia, amado, que cuando vamos conociendo al Señor, bueno, podemos cometer errores, pero lo importante es estar sujeto al Espíritu y el orden de sujeto a aquel que preside mi vida en el Señor, que es el pastor. Porque el pastor es el que tiene que dar cuenta de las almas que ponen el redil. Entonces Dios capacita a la iglesia y de lo que no sabemos nos preguntan y vamos y preguntamos. Yo tengo mis primeras Biblias, estaba mi pastor Jorge Gómez y me hacen una pregunta y yo no tenía respuesta. Yo vuelvo. No son como algunos que cuando usted le pone en marcha o pregunta se van, dice voy a mandar a otro, no vienen nunca más. Entonces dame por lo menos un versículo. Entonces venía con una respuesta que me da el pastor, un versículo, le daba esa respuesta y le digo, y te traigo algo más importante y viable. Si vos querés, puedes venir a la iglesia y el pastor te va a atender y pueden charlar con vos o él te va a delegar con alguien para que te pueda explicar de mejor manera. Pero, ¿cómo ir a un lugar si yo no sé nada? Yo quiero que la gente conozca a Cristo. Porque el gozo que yo sentí en su momento no era por la gran capacidad que tenía. Él decía y yo hacía. Y nos miraban a veces cuando venía, decían, están locos estos muchachos. Era joven. Pero Dios respalda la palabra. Quizás no tenía entendimiento. Digo, Señor, yo quiero tener ese amor para contigo. Y de lo que entiendo y experiencia de vida, yo quiero anunciar y en mi nombre echarán vamos a echar fuera demonios. Espíritu Santo, quiero Espíritu Santo. Bautismo, bautismo. Vamos a ir al hospital, vamos al hospital, vamos a pasar un día a la cárcel, vamos a la cárcel, vamos a hacer, vamos. Y a veces digo, Señor, dame fortaleza porque no quiero que mi amor mengue. No quiero oírte decir, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Algunos teniendo posibilidad no hacen nada para el Señor, más que congregarse. No alcanza. Por eso cuando leía acerca de esto, digo, Pentecostés, qué tremendo, ¿verdad? Ya pasó Pentecostés y eso no está. Ahora estamos delegados por Él, somos su iglesia. Recibiréis poder. ¿Pero qué poder qué? ¿Para hacer un show? No. Para que me conozcan lo famoso que vamos a ser testigos. Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El mensaje es el mismo, no hay que cambiar. El nombre es único, debajo del cielo, de Jesús el Cristo. Vive, Él hace milagros, soy amado hermano. Y usted fue elegido para ser amado, su iglesia gloriosa, para que usted no se avergüence del Evangelio, no ande escondida.
teniendo vergüenza de hablar de Jesús, el Cristo viviente. Entonces digo, qué tremendo, porque mire, dice el verso 21, entonces los amenazaron y los soltaron. ¿Qué pasó? Los amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Él podía hablar. Y lo querrían agarrar los apóstoles, a Pedro y Juan le querrían dar porque ellos no podían hacer esas cosas. No conocían a Dios. Hablaban de un Dios desconocido, como muchas veces personas hablan de Jesús, pero por nombre, de oídas. No hay comunión con Él. Hay ejemplos a la postre, yo quiero seguir viendo porque Ananías y Zafira, usted sabe qué es lo que pasó. Una pequeña mentira que importa, ¿verdad? El apóstol dijo, porque es mentido el Espíritu Santo, a Dios. Entró caminando, queriéndose hacer el bonachón, diciendo, total, vendí la casa. Le digo que la vendían tanto. No es tuya la casa. La vendiste, es tuyo. ¿Querés dar una parte de lo que fuere? Hacelo. Y si no querés, no des nada, si es tuya. Dios no necesita a alguien que venga por beneficio o para quedar bien. Dios quiere personas que lo amen y lo obedezcan. Sean fieles, como Él es fiel. Entonces, eso pasó. Venía la elección, verdaderamente. Había señales y prodigios, tantas cosas. Y dice en el capítulo 5, y los que creían en el Señor, verso 14, aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. La iglesia necesita obedecer a Dios. ¿Usted cree que es real hoy que tenemos que echar fuera demonios? Ponemos las manos del enfermo y sanan. ¿Lo hace? La fe sin obra. Tenemos que estar nosotros, amados, constantemente entendiendo lo que Dios nos dice para que podamos nosotros gozarnos en el Señor. En este capítulo 5, en el verso 17, habla sobre Pedro y Juan que son perseguidos. Y pasaron milagros y cosas lindas. Lo pusieron preso, el ángel abrió y salieron. Y el 24 dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría para aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia, aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajeron sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, le presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote le preguntó diciendo, no mandamos, era lo mismo, no mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. Ellos eran testigos, amados.
Si usted tuvo esta experiencia, usted es testigo y el mundo tendrá aflicción y usted tiene que creer. Si usted cree en Él, que dice ser Dios, y usted lo tiene como Dios y Señor, ¿por qué no le hace caso? ¿Por qué se avergüenza? ¿Por qué desconfía? Ante la adversidad, en vez de postrarse delante de Él, escapa, corre y habla aún de Él a veces en forma errónea y de la iglesia, sin conocer al Señor de la iglesia, como estaba Saulo de Tarso. Pero ¿qué es lo que está pasando? Le añade y le dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los... ¿Qué opina de ese texto? ¿Qué tiene usted de parte de Dios que tiene que obedecer? ¿Qué compromiso tomó usted con Dios? ¿Está cumpliendo? ¿Realmente es el Señor de su vida? ¿Qué dejaría usted para servir al Señor? ¿Tendría usted confianza y tuviera que dejar todo? ¿Dejarlo? Los 12 que eligió dejaron todo. Y tenía muchos discípulos, un montón. Pero cuando puso reglamento, decir lo que iba a padecer y sufrir, uno a uno empezaron a dejarlo solo. Hoy pasa lo mismo, en muchos lugares. En la foto y en la fiesta cualquiera se pone. En el esfuerzo, ser valiente. Meditad en la palabra día y noche, noche y día. Y debemos ser esforzados y valientes porque en la comunión con Dios, cuando usted medita, Dios le da palabra. Y tiene que ser esforzado y muy valiente para poner por obra lo que Dios le está mandando de hacer. Porque entonces en todo lo que emprendas serás prosperado y todo te saldrá. ¿Usted le cree a Dios? ¿Hay cosas que a usted no le salen? ¿Qué relación tiene con Dios? ¿Cuál es la confianza que Él ve que hay en usted? Cuando prueba su corazón, ¿qué lugar ocupa Cristo? ¿Habrá algo que me pueda apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús? ¿En algo le falló Dios alguna vez? Toma tu cruz, negate vos mismo. Si vamos a estar peleando, a ver quién es el más importante, ¿me someto a vos? ¿El Espíritu Santo viene para que yo lo guíe o el Espíritu Santo viene a mí para guiarme? ¿Yo le enseño qué hacer o Él me enseña? Me revela toda verdad y todo me recuerda lo que Cristo me vino anunciando. ¿Será fiel y verdadero el Espíritu Santo? ¿Es Dios o es...? No lo veo. Dios Padre tampoco lo vio nadie, pero aquel que lo vio se manifestó en carne y dice, mi Padre y yo no somos. ¿Usted cree que es verdad? Los milagros que yo hago, lo veo hacer a Él. Y todo aquel que cree, cosas iguales podemos hacer y aún mayores haréis. ¿Usted lo cree? Decir no significa creer, porque Dios pesa los corazones. Cuando Pedro dijo en un momento que él le seguiría, no importa, los que estaban con él dijeron, nosotros también. También se fueron y lo abandonaron, no quedó ninguno. Porque todo el mundo parece como este lo dice, yo lo digo, tú lo dices, lo decimos. Pero cuando vino el momento difícil que había que estar firme ahí, no quedó nadie. Le pasó al Señor.
¿Cuántos? Todos me abandonaron. Andaban con él recontento hasta que lo tomaron prisionero, y uno de ellos se escapó de tal manera que se olvidó la ropa de los cercanos de él y se escondieron por temor a los judíos. Es decir, del momento de donde estuvo ahí con Poncio Pilato en esa mentira, en esa injusticia, en adelante hasta que dijo consumado es, no lo acompañó nadie y no abrió su boca. Es majestuoso Dios. Venía a salvar a los mismos que lo estaban escupiendo. Todo aquel que en él cree. Es majestuoso, amado. A veces nosotros no soportamos nada y tenemos a veces raíces de amargura y decimos barbaridades y estamos enojados. Tenemos mucho más para aprender que lo que sabemos. Murió por culpable. No, por culpa suya y mía. Porque él nunca pecó. El Padre lo hizo pecado para salvación nuestra, para todo aquel que cree. Que cree, que le obedece. No de labios, en hechos. ¿Qué habían recibido? Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo para qué es? ¿Para qué nos capacita? ¿Qué don tiene usted? ¿Alguna vez pensó? De acuerdo a los dones, ¿qué es lo que Dios le está indicando? ¿Qué es lo que la gente ve en usted? ¿Qué? ¿O no conoce los dones? ¿Conoce los ministerios? ¿Los lee? ¿Usted quisiera tener un don de sanidad? ¿A dónde va a ir? ¿Al cementerio? ¿A una fiesta? ¿Vaya al hospital? Si los enfermos se sanan, usted no sana a nadie, pero no es que usted ora para que se sanen, primero para que se conviertan a Cristo, y luego usted glorifica el nombre del Señor y la gente va a decir, Dios es real. No que vino un hombre tal y tal, vamos a sacar una foto. No. Hay dones. Es el equipamiento de parte de Dios, Espíritu Santo, para que usted haga la tarea en victoria, sometido a la autoridad de Dios, guiado por Dios, capacitado por Dios. ¿Y qué pasó entonces? El 21 lo leo de nuevo, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgando. Él comenzó a darle un mensaje ahí. No que se escondió, no hablemos, no digamos nada, que le entra a dar con la palabra, porque estaban dispuestos a pagar el precio, tomar la cruz cada día. ¿Que está dispuesto usted a sufrir por causa del Evangelio? No digamos nada. Hasta por ahí donde trabaja, donde está, habla un poco un lenguaje burdo y cosas como hablan los demás, por temor a la gente. Se avergüenza del Evangelio. El verso 31 dice, a este Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Capítulo 5, verso 31. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos. ¿Cuántos testigos estamos aquí de Cristo? Que cambia al pecador, que renueva la mente, que cambia los corazones, que rompe ligaduras, derriba fortaleza, libertad, rompe cadenas de impiedad, me hace libre del vicio, del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo tiene poder. Cristo tiene poder. Si usted quiere cambiar, Dios le cambia. Pero usted tiene que reconocer su condición de pecado. Y a su nombre.
Entonces, hablando de todas estas cosas, dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le... ¿Cuántos obedientes están aquí? ¿Usted tiene Espíritu Santo? Y si no tiene Espíritu Santo, ¿por qué no tiene Espíritu Santo? ¿No lo obedece? Porque no es cuestión de hablar lindo, es de actuar conforme a su voluntad. Ya no vivo yo. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Qué tal cuando usted va a un lugar, de qué llena el lugar? Habla de Jesús, la salvación de Dios, la paz. Habla de un Dios que es real, que habla hoy. Y no tiene un mensaje para corregir cada día. Cambió el lenguaje. Vamos a hacer una Biblia de esta, vamos a hacer la otra, amados hermanos. Si el Espíritu Santo no revela, por más que le meta letra, no va a tener entendimiento. Si no, borremos la página. Si Él dice que nos va a revelar toda la verdad, no me dice cuando venga un lingüístico y va a ser una letra mejor, un aprendizaje, una letra más entendible. Amado, eso es del cielo. El cielo lo revela. He conocido gente y me he quedado, pero reasombrado. Personas que no saben leer, amado hermano. Predicar del Evangelio con una unción, digo, aleluya. Personas que vinieron grandes y no sabían leer y aprendieron a leer en la Biblia y tenía algunas cuestiones que no entendía bien y hablaba entre los gatos, pero también oraba y los enfermos se sanaban. Y le hablaba a la gente y se convertían al Señor. Y venía el otro con el título grande, el capuchón ese cuando se recibe, y solamente tiene un buen mensaje, una circunstancia, pero no hay fruto de guía del Espíritu Santo. Porque Dios está esperando que usted y yo prediquemos el Evangelio, seamos testigos de esta obra gloriosa de Dios. Lo que dice Dios es sí y amén. ¿Cómo? Está escrito. Y si está escrito, Dios lo respalda. Y estamos en problemas, nos están corriendo, ¿qué vamos a hacer? Vamos, muchachos, juntos, pidamos al Señor denuedo y valor para predicar el Evangelio en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Pero mientras tú extiendes tu mano poderosa, operando prodigios, milagros, maravillas. Cuando oraron, cayó el Espíritu Santo y hubo renuevo. Todo. Sea esta noche una noche de bendición. Si hay una iglesia dispuesta a honrar a Dios nuestro Señor y a su nombre, y a su nombre. Es el verso 33. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. ¿Alguna vez lo quisieron matar? ¿Alguna vez lo escupieron? ¿Le dieron algún empujonazo? ¿Tiraron piedra? ¿Volvió al lugar donde estaba? En un tiempo estábamos allá en Berazategui y predicábamos en el andén. No para mucho el tren, hay que predicar rápido. Vamos cuando predicando, arreglaba el tren, recibíamos de todo, menos aleluya. Pero siempre alguno aceptaba al Señor. ¿Los viste mucho en la iglesia? Están en la iglesia, no están en la denominación que estamos nosotros, pero la iglesia va a tener lo que usted está anunciando, amado hermano, porque nuestra iglesia no es una iglesia que es única, no, la iglesia única que ustedes somos parte es la iglesia del Señor Jesucristo, que amamos el Evangelio, honramos a Jesucristo el Señor y nos amamos con ese amor que Dios derramó en nuestros corazones, en respeto mutuo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz y del amor. ¿Y qué pasó con este asunto, amado? Entonces, estaban en problemas. Levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos
días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Si este consejo, esta obra de los hombres desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. No le estaba hablando eran religiosos que conocían y tenían que enseñar la verdad al pueblo. ¿Y cómo termina este asunto? Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de darle café con leche con pan y manteca. Dice así. Dice, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Entonces lo pusieron, ¿Y qué pasó con ellos? Se enojaron, saliendo, no predico mal evangelio, solo voy mal a la iglesia, no es la iglesia lo que pasa. Escuche. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¡Qué gozoso! Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, con mayúscula nombre. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si no hubiera acontecido Pentecostés, si ellos no fueran investidos del poder de lo alto y conocer a la persona del Espíritu Santo, conocer al Dios vivo, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos hubieran hecho lo que hicieron. Porque a veces no es difícil, salimos y predicamos a algún lugar, vamos a lugares, llevamos cosas o entregamos, todo está contento. Pero a veces no es así, porque a veces tiempo de necesidad, hemos de comer un montón de... Me acuerdo de unos nexos que teníamos, o el principio nuestro, cuando fue un tiempo de hambre grande y demás, estábamos como 240 familias de comida. En la iglesia nuestra, hacían el pan, hacían todo. Y a veces cuando venía gente y sumaba más gente, teníamos que poner al tuco, me eché un poco de agua, un poco más de fideo. Y algunos me dicen, pero está muy blanco. Está muy blanco. Y a veces un agradecimiento, digo, en cierto tiempo vino alguien y dijo, pastor, dice, yo tengo tantos hijos. Y, sí, lo conozco, no hay problema. Dice, estamos tanto tiempo y yo trabajo todos los días. Me queda a veces el domingo, yo estoy listo el domingo. Y me acuerdo, digo, ese domingo quédese con familia, béselos, diviértase con ellos, que lo necesitan, que no lo ven nunca. Pero muchos no vinieron solamente a quejarse, a hablar mal de que la comida por ahí no tenía tanto color. No dejamos de hacer lo que hacemos porque no lo hacemos por causa del ser humano, lo hacemos por causa de Cristo. Y Él pone en nuestra mano lo que podemos de dar, lo que tengo que te doy. Usted tiene amor, el amor de Cristo. Usted tiene capacidad de perdonar como Cristo le perdonó. Y usted hace lo conforme está escrito. ¿Qué hace la iglesia? Lo que dice el Señor. Estas señales seguirán a los que creen. Seremos testigos fieles. Pondremos las manos a los enfermos. Recibiremos el don de lenguas, el bautismo del Espíritu Santo. Si bebiéramos cosas mortíferas, no nos hará daño. En el nombre de Jesús, fuera, Satanás. Y si yo no le hago caso al Señor, la iglesia está supeditada simplemente a quedar bien. ¿Cuál es el rol que hace la iglesia? ¿Buscamos más comodidad, más cosas? No, yo estoy contento que podamos tener lo mejor, pero no es lo importante. Lo importante es tener a Jesucristo como Señor. Lo importante es gozar de fe y esperanza en un Dios que vive y reina, un Dios que no depende de nosotros. Y no se queda sin gente el Señor, con uno o con Él mismo. Si no hay quien cante, puede cantar cualquiera.
Si no hay quien hable de él, las piedras van a cantar y hablar. Y habló el burro, y no tengo gente, burro, hablarle al inteligente. Dios tiene el poder sobrenatural. Y a veces llama a alguno que está escondido y le dice, nadie lo conoce. ¿Y este quién es? No lo conoces vos, pero el cielo lo tiene registrado. Varón esforzado y valiente. El varón estaba enojado. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? Con 300 Dios hizo una obra tan gloriosa, amado hermano, porque encontró a alguien que en un momento, en el encuentro con él, comenzó a hacerle caso, y la obediencia hace que la bendición nos alcance. Iglesia somos, no la iglesia importante denominacional, somos la iglesia del Dios viviente, la iglesia de Jesucristo. Donde quiera que vayamos, no importa si usted habla solamente castellano, cuando usted dice hoy me viene Satanás, el diablo salta en Japón, en China, donde quiera que esté, porque Cristo tiene poder. Él es conocido en todo lugar, no es alguien más, es el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Salvador del mundo, el Príncipe de paz, el Consejero. Todo lo hace Él, y todo se lo debo a Él. Y a su nombre. ¿Cuántos tenemos Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren más Espíritu Santo? ¿Cuántos necesitan un renuevo de Espíritu Santo? ¿O piensa que así con la armadura media? Confiad en el poder de su fuerza. Vestido con toda la armadura de Dios, todo tiene un significado, amado. Dice, no, pero no. Cuidado, andemos así, y dice que el yelmo de la salvación, acá, la cabeza, el diablo ataca acá. Y ahí le pone pensamiento malo o requete malo, y lo hace pensar que usted es la estrella resplandeciente de la mañana, y usted es nada. Él es el todo. Vivo porque Él vive. Amo porque Él me amó primero. Perdono porque sentí la dicha del perdón. Me deleito porque tengo vida eterna. No espero morir. Vivo para Él. Vivo para Él. Cuido la vida que tengo eterna. Extranjero y peregrino. Estoy en el mundo, pero no pertenezco al mundo. El mundo muere para mí y yo muero para el mundo. Para mí el vivir es Cristo. Iglesia, póngase de pie en esta noche, y de pie démosle un fuerte aplauso al Señor. Él merece honra y gloria. A ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria, Señor. Bendito por los siglos de los siglos.